tardes con todo el colectivo jurídico. En realidad, para mí es un privilegio presentar a un jurista de la talla del doctor Luis Fernando Ibérico Castañeda, uno de los pocos expertos en tema del proceso recursal. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudio de maestría en Derecho de la empresa de la misma universidad, profesor de la Academia de la Magistratura desde el año 2005 a la fecha, fue profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú del año 2000 a 2007, abogado Caro y otros miembros del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, autor de libros como La impugnación y la etapa intermedia, y en realidad bastantes artículos, presentaciones, conferencias sobre el sistema impugnatorio, sobre el proceso recursal. En realidad, esta tarde va a ser de bastante riqueza cognitiva sobre ese tema, porque nos presenta el día de hoy el tema de la impugnación en el proceso penal, una aproximación jurisprudencial. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, doctor Francisco Cele Mendoza Ayma. Para mí un placer poder compartir esta mesa con usted esta tarde y agradecer a la comisión que usted preside por haberme permitido una vez más poder estar aquí compartiendo algunos minutos con la digna asistencia jurídica que hoy nos acompaña. Espero no defraudar y estar a la altura, evidentemente, de la calidad de estas reuniones que usted dirige. Dicho ello, y renovando mi agradecimiento por esta invitación y agradeciendo a todos ustedes su gentil asistencia a esta jornada, que la podríamos llamar como un conversatorio, para poder exponerles, y esto es un poquito dado el tiempo con el que contamos, ¿no? Y tratar de poder transmitir con mayor precisión algunas ideas sobre este tema. Y justamente le había puesto especie de subtítulo a esta conferencia, una aproximación jurisprudencial, porque claro, por el tiempo no nos va a dar la posibilidad de hacer pues todo una presentación de un curso que podría ser sobre la impugnación en el proceso penal o la impugnación en líneas generales desde la perspectiva procesal o teoría general del proceso. Algunas ideas sí esbozaremos porque sin duda alguna ustedes manejan esos conceptos en el día a día de su quehacer jurídico. He tratado de seleccionar algunos puntos que creo que nuestra jurisprudencia ha ido desarrollando, ¿no? De manera acertada. Podemos coincidir, podemos disentir de esas apreciaciones, de esos desarrollos jurisprudenciales, pero la intención, por lo menos de este primer encuentro con ustedes, es plantearles la problemática a partir del desarrollo jurisprudencial de determinadas instituciones vinculadas al quehacer impugnativo. Esa es un poco la idea. Permítanme ustedes entonces hacer una presentación para poder tener más ordenada el recurso de esta conversación que vamos a tener esta tarde. Perfecto. No sé si se me escucha y se puede ver la presentación, si me pueden confirmar, por favor. Todo bien, doctor, adelante, continúe. Muchísimas gracias. Muy bien. El temario que yo les propongo, vuelvo a reiterar el tiempo que tenemos, ¿no? Y espero que me alcance para poder transmitirles algunas ideas. Y la idea es esa: presentación del problema, presentación de la posición jurisprudencial, presentación si es que hay contraposición con relación a este tema. Y quizás ya más adelante, y por supuesto me pongo a disposición y a órdenes de la Comisión de Capacitación por si hubiera la necesidad y lo tuvieran ustedes a bien, poder desarrollar y poder profundizar más en este y en algunos otros temas que pueden vincularse al tema de la impugnación. El temario que yo les planteo está dividido en 3 niveles, ¿no? O sea, en 3 temas, mejor dicho. Primero es el tema de la condena del absuelto. Este tema, que al parecer, o que parecía ya un tema superado, ¿no? Es un tema que inicialmente trajo bastante discusión al inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, porque claro, rompía el esquema que tenía el Código de Procedimientos Penales, en donde no había posibilidad de condenar a un absuelto, ¿no? Y en la regulación del recurso de nulidad, lo que se planteaba en todo caso, en tanto y en cuanto la sala
Penal de la Corte Suprema discrepara de la absolución era la anulación del juicio, ¿no? O la anulación del proceso, dependiendo dónde encontrase el vicio, ¿no? A fin de forzarse, de ser el caso, una condena, si hubiera lugar a ello. Pero no había la posibilidad de una decisión revocatoria en el sentido de variar una absolución por una condena. Entonces, esto se introduce con el Código Procesal Penal y generó una serie de discusiones, de posiciones, y ahí, y es porque lo traigo a colación, y ahí fíjense ustedes, lo que podemos verificar y vamos a ver a continuación es cómo la Corte Suprema ha ido en un vaivén de cambios de posición jurisprudencial, y no solamente que eso lo verificamos al interior de la Corte Suprema vía recursos de casación o sentencias de casación, sino que adicionalmente tenemos una posición también distinta, ¿no? Y, por cierto, uniforme del Tribunal Constitucional sobre este tema. Y entonces, ¿qué duda cabe si lo que estamos aquí discutiendo es finalmente si es responsable o no responsable penalmente una persona? No podemos, en mi concepto, seguir en este vaivén de posibilidades interpretativas disímiles, de si se puede o no se puede. El segundo que propongo que va a ser a mera presentación, que está referido a la probable, porque no existe en realidad, pero a veces suele evidenciarse conflicto en que pueda haber entre el principio de formalidad con el principio de favorabilidad. Dos principios que son rectores de la actividad impugnativa. Y esto está muy vinculado al tema del control constitucional de la calificación judicial de la admisibilidad. Pareciera ser un título bastante rimbombante, pero es que justamente eso es lo que vamos a verificar. Por un lado, el primer peldaño, que tiene que ver con el tema de la calificación judicial de admisibilidad, y el segundo peldaño es si esa calificación judicial de admisibilidad puede ser objeto de control constitucional. Y el tercer tema, no menos importante por ello, ¿no es cierto?, al contrario, y que está referido a una práctica y bueno, y normativamente recogida y reconocida, pero no solamente en el Código Procesal Penal, ya de anterior data en el Código Procesal Civil, referido a la capacidad nulificante del órgano revisor. Capacidad nulificante que es bastante importante porque justamente va a configurarse una de las excepciones a uno de los principios rectores de la impugnación. Uno de los principios rectores de la impugnación es el principio dispositivo. El principio dispositivo que, fíjense ustedes, tiene tal trascendencia que no solamente implica que es la parte quien le va a determinar o va a establecer la competencia del órgano revisor. Es muy simple. Como en nuestro sistema se eliminaron los medios impugnatorios de oficio, ¿correcto? En esta línea de ideas, el día de hoy, para que una sala superior pueda conocer una causa, no depende de ninguna decisión oficial. Depende de la decisión de las partes. Si las partes no quieren impugnar, por más que estemos frente a una decisión que puede estar plagada de vicios o plagada de errores, de acuerdo a dónde está el defecto, si es un tema sustantivo, material o es un tema procesal, ¿no? Por más que ello ocurra, si la y lo mismo pasa con la Corte Suprema. Entonces, ese es un principio elemental, esencial dentro de la impugnación, es este principio dispositivo que no solamente le da la capacidad de fijar competencia al órgano revisor, capacidad de competencia de revisión, sino que adicionalmente le va a constreñir la temática de revisión, ¿no? Y ahí entra a tallar otro principio derivado del principio dispositivo o aunado, no digamos derivado porque pareciera ser secundario, pero no lo es, pero digamos aunado a él o derivado de él, en el sentido estricto de la palabra, que es el principio de congruencia, ¿no? Sin embargo, esta línea de pensamiento que tiene como base el principio dispositivo, ¿no?, encuentra una excepción. Y una excepción que, me vuelvo a repetir, que no es un tema introducido por el Código Procesal Penal, porque está también en el Código Procesal Civil, que es otorgarle la posibilidad al órgano de revisión, quien ha obtenido competencia porque el impugnante se la ha dado, ¿correcto?, apartarse de la temática planteada por el impugnante y verificar la existencia de actos nulos, o sea, nulidades procesales, y declararlas aun cuando éstas no hayan sido hechas o advertidas, no hechas sino advertidas
por el impugnante, ¿no? Entonces es una excepción bastante fuerte. Es una excepción bastante fuerte y con relación a la cual los límites de esta capacidad nulificante, creo, y lo voy adelantando, es todavía una tarea por culminar, por redondear por parte de los órganos jurisdiccionales. El código no da las limitaciones, esboza algunas ideas, pero ya el contenido, la fijación de las limitaciones, porque no puede ser una capacidad arbitraria, ¿no? Y restricta, tiene que tener una limitación porque es una excepción, ¿de acuerdo? No es la regla general. Entonces, la excepción no puede tener mayor capacidad de aplicación que la regla general. Entonces, hay que generar límites y quien son los llamados a generar esos límites en tanto y en cuanto la ley no lo haga es evidentemente el órgano jurisdiccional que crea derecho cada vez que aplica la norma a un caso concreto. Entonces, esa es la temática que en líneas generales yo les propongo. Ojalá nos dé el tiempo para presentarlo, por lo menos eso, si quisiera dejarlo ahí presentado y bueno, y ver la posibilidad si podemos generar un intercambio de ideas al respecto. Comencemos por lo primero, por la cadena de la condena del absuelto, ¿no? Acá van a entrar a tallar dos principios, ¿no? El principio de instancia plural y el derecho de acceso a los recursos. Y claro, y me dirán, ¿y por qué lo ponen distinto si pareciera que son lo mismo y los dos tienen un reconocimiento constitucional en un solo artículo? Pero no es que sean lo mismo, que en realidad no son lo mismo, ¿no? Para empezar, lo primero que tenemos que ubicarnos es que debemos tener en consideración que en la impugnación como tal, desde mi perspectiva, forma parte, y en esto sigo, no es que comparto, porque sigo el desarrollo efectuado por el doctor Chamorro Bernal con relación a el darle el contenido a la tutela jurisdiccional efectiva. Yo considero efectivamente que la impugnación forma parte de este plexo garantista de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿En qué parte? Claro, el autor nos propone 4 esferas de protección, ¿no es cierto? El primero que tiene que ver no con el derecho de acción, porque no se limita al derecho de acción. Lo incluye sí, que es el libre acceso a la jurisdicción, ¿cierto? Que es el libre acceso a la jurisdicción. Es, digamos, la posibilidad de entrar, la posibilidad de llevar un conflicto, un problema a sede judicial para recibir una respuesta. El segundo nivel, claro, cuando ya ingresé, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya entré a ese contexto, ya entré a ese escenario jurisdiccional, pero lo que viene ahí a continuación es que lo que voy a tener es el derecho de defensa. Y esto es muy importante porque el derecho de defensa implica no solamente, primero, afirmar cuál es mi pretensión, justificar mi pretensión, contradecir la pretensión del otro, sino también el derecho a probar. Y ahí, claro, no vamos a entrar en largas discusiones que muchas veces ustedes pueden haber encontrado jurisprudencia disímil del Tribunal Constitucional, donde el derecho a la prueba o es autónomo, forma derecho al derecho de defensa, forma parte del derecho al debido proceso, al de la tutela, en general, digamos, para utilizar mejor los términos del Código Procesal Constitucional, a una tutela efectiva, ¿no? Y claro, una vez que ya el proceso ha concluido y en el cual yo me he podido defender, al cual previamente he accesado, obviamente lo que se espera es que se emita una resolución que se pronuncie sobre lo que es materia de petición. No tengo el derecho a que me den la razón, ese derecho no existe, pero sí tengo un derecho a que se pronuncien sobre lo que he pedido, sobre lo que la otra parte ha pedido respecto de mí, ¿correcto? Y que esa decisión esté debidamente fundamentada. Y finalmente, y es lo que le da el nombre justamente a este plexo garantista, la efectividad, ¿no? Por eso se llama tutela efectiva, porque al final y al cabo, el trasuntar por todo este largo recorrido debe terminar en algo, en solucionar el problema, ¿sí? En consecuencia, esa es la parte de la efectividad. Entonces, donde en este árbol y en este esquema de derechos, donde se enmarca la impugnación está dentro del acceso al acceso a la jurisdicción. ¿Y por qué? Porque es simple, porque cuando ustedes quieren ingresar a la primera instancia, al primer peldaño, ahí lo que ustedes van a utilizar como mecanismo es el derecho a la acción. La acción les permite ingresar al primer peldaño. Y la impugnación es también acceso a la justicia, pero al segundo peldaño, o al tercer peldaño, o al cuarto peldaño, conforme el mecanismo o el método o finalmente el modelo impugnativo que haya asumido la legislación correspondiente, ¿no? Pero los dos permiten, los dos son llaves.
La acción es la llave para ingresar a la primera instancia y la impugnación la llave para ingresar a las sucesivas instancias o contextos jurisdiccionales, no necesariamente instancias. La casación no genera un acceso a una instancia, pero sí a un contexto jurisdiccional, ¿no es cierto? Sí a un escenario jurisdiccional. De revisión, revisión limitada, sí, ustedes saben perfectamente que el recurso de casación no tiene la misma extensión que tiene el recurso de apelación, que como recurso ordinario tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio. En esa línea de ideas, efectivamente, cuando nosotros podemos hablar de la instancia, como derecho a una instancia, lo ubicamos en el artículo 139.6 de la Constitución, pero el derecho de acceso a los recursos o a los medios impugnatorios no está en la instancia plural, está en la tutela, y ese es el 139.3, ¿no es cierto? Aquí, bueno, ustedes tienen una presentación acerca de cómo está regulado. Fíjense ustedes, si quisiéramos hacer una ejemplificación de este tema, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? La instancia es un escenario jurisdiccional, es un escenario en el cual se va a discutir un tema. Y ese escenario depende, pues, de la construcción de la casa, porque esa casa puede tener 1, 2 o 3 o 4 escenarios. El ISO. El recurso, el mecanismo que me permite subir al otro piso. Eso es en estricto sentido, ¿no es cierto? Entonces, tener derecho al recurso es tener derecho al mecanismo para. Tener derecho a la instancia significa tener derecho a que ese piso que está dirigido por alguien se pronuncie sobre lo que yo estoy pidiendo. Bueno, esto tiene que ver más con un tema de si decides o no decides tener una instancia única o plural, pero bueno, creo que eso lo podemos ver en otra ocasión, ¿no? Acá algún reconocimiento con relación al derecho de acceso a los recursos, a los medios impugnatorios, tanto la Constitución como la Convención Americana, ustedes lo pueden encontrar. Y entramos, gracias a ustedes que me han permitido esta pequeña aproximación al tema de impugnación y recurso, entramos al tema ya que yo les quería plantear, ¿no? La instancia plural como un principio básico de la impugnación y la condena del absuelto. Acá he tratado de citar las dos normas que podrían entrar de una u otra manera en supuesto conflicto. En supuesto conflicto, porque veremos más adelante que en estricto sentido no existe tal conflicto, pero es un problema ya, digamos, de logística impugnativa la que nos genera el problema. Entonces, en esa línea de ideas, ustedes tienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo que consagra es que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena, por lo tal, lo que les está diciendo es que tiene derecho a que lo revisen todo. Por eso dice, sea sometido a un tribunal superior. O sea, el condenado, toda la completitud de la decisión que lo ha encontrado responsable penalmente y por lo tanto merecedor de una pena, eso tiene que ser revisado en esa completitud, de acuerdo obviamente a lo que decida que se impugne el condenado a un órgano jerárquico superior. Y el Código Procesal Penal, en el artículo 425, inciso tercero, ¿no? Que recoge obviamente previa revisión a lo que señala el artículo 409, permite la posibilidad que el órgano de revisión, o sea, la sala de apelaciones, pueda condenar a una persona que viene siendo absuelta en primera instancia. Es un reconocimiento legal y este reconocimiento no es que sea inconstitucional, como lo veremos más adelante. Muy bien. ¿Dónde viene el problema? Que era el problema que yo quería presentarles, ¿no? El problema viene acá. El problema viene que si ustedes revisan la frondosa jurisprudencia que ha surgido a raíz de esta institución acerca de la posibilidad del órgano de revisión de condenar a un absuelto, ustedes ahí he hecho alguna selección, obviamente hay más decisiones, de fallos que están dirigidos en favor de la condena al absuelto, es decir, que aceptan la posibilidad del órgano de revisión de poder variar, revocar la decisión absolutoria y cambiarla por una decisión condenatoria, ¿no? Ahí ustedes tienen sentencias de casación, tienen consultas, ¿no? Quizás los pioneros en estos conceptos, ¿no? Que ustedes, digamos, las decisiones jurisdiccionales.
Absuelto esta sentencia de casación, la 385-2013 San Martín, ¿no? Que recogiendo ya un precedente, que era el 195-2012, ¿no? Señala cuáles son los requisitos que se tienen que verificar para que una sala de revisión pueda condenar a un absuelto. Entonces he dejado ahí la parte pertinente. Tienen la sentencia de casación, la 648-2018, que también caso muy conocido en el tema de la libertad, ¿no? Pero el tema es que también dentro de la propia Corte Suprema ustedes encuentran sentencias que son contrarias a la posibilidad de que el órgano de revisión pueda variar esta sentencia absolutoria por una condenatoria. Es cierto, y eso hay que admitirlo, que la tendencia última de la Corte Suprema es más bien la de aceptar la posibilidad de que el órgano de revisión pueda condenar al absuelto. O sea, esta es la posición, digamos, más reciente. En cambio, los fallos referidos a aquellos que no aceptaban esta posibilidad de condenar al absuelto, más bien se mueven en un intervalo entre el año 2013 y 2014 aproximadamente en ese momento, ¿no? Si esto de por sí ya genera que haya posiciones encontradas al interior de la propia Corte Suprema, aun cuando con la salvedad temporal que acabamos de hacer, yo creo que la dificultad mayor viene cuando ya nos enfrentamos frente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por el contrario, sí es, o por lo menos en los últimos tiempos, es bastante uniforme al respecto. Y la uniformidad está referida a que no aceptan la posibilidad de la condena del absuelto. No porque sea, fíjense ustedes, no porque sea inconstitucional la providencia establecida en el Código Procesal Penal, sino, vuelvo a repetir, es un problema de logística impugnativa. Porque, claro, si lo que yo tengo por un lado es un mandato de la legislación extranacional, ¿no es cierto?, que yo tengo un mandato convencional donde lo que me dicen es que la persona que lo condenan por primera vez, y digo primera vez no por el tema de reincidencia, primera vez lo digo en el contexto de un proceso. Si esta persona es condenada por primera vez, esta persona tiene derecho, y miren, tiene derecho a un recurso, ¿sí? Tiene derecho a un recurso y tiene derecho a la instancia, porque si tiene derecho al recurso, implica que tiene derecho al pase, tiene derecho al mecanismo que lo va a llevar ¿a dónde? No al aire, lo va a llevar a otro contexto, a otro escenario que va a revisar el todo. Pero lo que pasa es que si tú aceptas la institución de la condena del absuelto, cuando la sala de revisión condena al absuelto, ¿qué es lo que te queda recursalmente hablando en nuestro sistema? El recurso de casación. Pero el recurso de casación tiene un pequeño problema, es una limitación, que básicamente es un recurso que está dirigido a verificar un control nomofiláctico, es decir, un control normativo de interpretación, de aplicación, de inaplicación de una determinada norma procesal o sustantiva, más allá de los efectos de motivación o los efectos de logicidad. Pero en líneas generales es una institución, es un recurso que permite hacer efectivamente un control nomofiláctico. Pero ahí hay un problema, que no te permite hacer un control del factum, no te permite hacer un control de lo que ha ocurrido, de los hechos. En buena cuenta no te permite revisar la prueba. No solamente no te permite revisar la prueba, sino que miren ustedes el contexto. Si la persona que estaba en primera instancia y al pasar a segunda instancia viene absuelto, y si viene absuelto, es evidente que él no ha impugnado, ¿de acuerdo? Ha impugnado el fiscal, probablemente. Y el fiscal probablemente se le ha abierto la posibilidad de incorporar prueba adicional en segunda instancia, ¿sí? Entonces resulta que la suerte arriba cambia y es condenado. Pero resulta que vía el recurso de casación, que es lo que le quedaría recursalmente a esta persona para ir a la Corte Suprema, y que es la primera vez que lo han condenado, es la primera vez que impugna. Si ustedes se dan cuenta, intraproceso, este condenado es la primera vez que impugna. El fiscal impugnó, digamos, utilizó su ficha, y esa ficha le venía con la posibilidad de incorporar prueba. Este señor que es condenado en segunda instancia está recién utilizando la ficha para recurrir y subir a otro escenario recursal.
pero no puede utilizar prueba. Es más, no puede solicitar una revaloración de la prueba. Puede vía casación, sin duda. No es que la casación sea ajena al tema probatorio, claro que no lo es. No, recordemos las primeras casaciones, la número 5 sobre todo, ¿de acuerdo? No es que sea ajena la casación al tema probatorio, pero no te permite, al no constituir la Corte Suprema una instancia, no le permite revalorar prueba. Pero puedes cuestionar el método utilizado de valoración probatoria, sin duda alguna que lo puedes hacer vía casación, pero el método, pero no el contenido de la valoración. No puedes revalorar. El método empleado para hacerlo sí, pero no revalorar la prueba en estos. Entonces, evidentemente, tú te enfrentas a un problema de desigualdad. Has roto el equilibrio. Y eso es por eso, fíjense ustedes, en esta sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 502-2020, que recae en este expediente 4374-2015, he subrayado esta parte, donde dice: no solamente el Tribunal Constitucional le dio la razón a quien utilizó el habeas corpus correspondiente, sino que llega al extremo de exhortar al Congreso de la República. Fíjense ustedes, no dice que la norma es inconstitucional, no la declara como tal. Lo que dice es que hay que modificar esa norma, esa norma, o ustedes quieren añadir otra en algún esquema del modelo impugnativo, pero para que permitas que exista. Miren, son dos modificaciones en realidad, porque primero tienes que permitir que exista un recurso ordinario que le permita revisar el todo, que le permita revisar vicios y que le permita revisar errores. Y errores no solamente de aplicación normativa, sino también de apreciación de los hechos. ¿Sí? Eso no existe, la casación no lo permite. En consecuencia, lo que le dice es: oye, mientras esto no ocurra, y esto va a tener que pasar por sede del Congreso, mientras esto no ocurra, que es decir, que posibilites la existencia de un recurso ordinario, ¿sí? Y adicionalmente, diría yo, que posibilites que exista una sala de la Corte Suprema que tenga también funciones de segunda instancia, que ya las tiene, porque hay procesos en los cuales se comienza en segunda instancia, ¿no es cierto? No en segunda instancia, es primera instancia, pero que comienzan ante sala superior. Entonces, cuando comienzan en sala superior, ¿ante quién se apela? Se apela ante la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no es que sea ajena al recurso de apelación, no lo es. Lo que pasa es que es excepcionalmente en el tipo de proceso especial del que se trata. En consecuencia, es eso. Es lo que hay. Dos sentencias, 2018 la primera, 2020 la segunda, pero no queda ahí, porque adicionalmente ya el 6 de abril del 2021, o sea, estamos a unos meses de esto, en la sentencia 504-2021, que recae en el expediente 1075-2018 Tumbes, nuevamente el Tribunal Constitucional mantiene este criterio homogéneo y dice: no, en tanto nuestro sistema procesal no contempla el derecho de recurrir la condena del absuelto ante un órgano jurisdiccional que esté facultado a revisar de manera integral la recurrida, la sentencia debe ser anulada. O sea, ya viene con una instrucción. Y esta es la parte importante. El Tribunal Constitucional se cuida de no decir que esto es inconstitucional, es un problema de logística. Cabe precisar que ello no ocurre porque dicha sentencia sea la que vulnera el derecho fundamental alegado, instancia plural, sino porque la falta de previsión del legislador ordinario impide la revisión de la sentencia que condena al favorecido en primera instancia, afectando el derecho fundamental a la pluralidad de instancias de aquel. Ahora bien, antes de pasar al segundo tema que quería plantearles, aquí algunos temas que pongo en el tapete. Miren, el primero, he visto algunas posiciones en el sentido siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya sabemos cuál es el derrotero de los últimos años de la Corte Suprema con relación a la condena del absuelto, es decir, a posibilitar su aplicación, ¿no? A diferencia de lo que señala el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un fiscal que no está muy al tanto de las últimas decisiones de la Corte Suprema, y efectivamente pues hay una absolución en primera instancia, él apela, pero al apelar entonces él tiene la idea y dice: bueno, ya yo recuerdo que efectivamente, o miren ustedes,
Puede que no conozca, o sí conozca lo que dice la Corte Suprema al final, pero también conoce lo que dice el Tribunal Constitucional. Y él, desde una perspectiva de interpretación constitucional, dice, sí, pues no, esto no se puede. En consecuencia, yo voy a impugnar, y lo único que me queda es plantear una pretensión nulificante. Porque no voy a poder plantear una pretensión revocatoria, porque a mí me queda claro con la interpretación del Tribunal Constitucional que la sala de revisión no va a poder revocar, es decir, modificar la decisión de fondo. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, por ese criterio, entonces dice, bueno, lo único que me queda es una pretensión nulificante, y plantea la pretensión nulificante. Y yo pregunto, ¿no? Y la sala de revisión, supongamos que está en la línea interpretativa de las últimas sentencias de la Corte Suprema, señala y dice, no, yo sí puedo condenar. Sí, pero la pretensión no es revocatoria. Sí, pero no es revocatoria expresamente. Pero la voluntad impugnativa, si tú lees la fundamentación del recurso, ¿no es cierto? La voluntad impugnativa del señor fiscal era de la revocación, porque él dice expresamente, y está aprobada la responsabilidad. Estoy hablando en supuestos, ¿no? Está aprobada la responsabilidad, pero si está aprobada la responsabilidad, lo malo es que no puedo plantear la revocación por las razones expuestas por el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que dice la sala, podría una sala de revisión decir, bueno, la voluntad impugnativa es revocatoria. Y como yo sí puedo condenar al absuelto en tanto y en cuanto observe los lineamientos probatorios que me ha establecido la Corte Suprema, entonces voy a entender que la pretensión es revocatoria y voy a condenar al absuelto. Dejo la pregunta en el tapete, y es, ¿eso puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Infringe algún principio? ¿Infringe algún derecho? El segundo tema que quería plantear a partir de este abanico de posibilidades jurisprudenciales es la siguiente. ¿Es posible que en un sistema jurídico como el nuestro, ¿no es cierto?, pónganse ustedes a pensar en lo siguiente? Están frente a un señor que ha sido absuelto, una persona que ha sido absuelto en primera instancia, que en apelación la sala, bajo los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema, lo ha condenado. Y entonces le salta la posibilidad. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo que te queda es el recurso de casación, pero ¿para qué voy a casar si lo que yo voy a cuestionar es justamente la interpretación de la norma que permite la condena del absuelto? Y va a ir a la sala penal o salas penales de la Corte Suprema, donde yo ya sé lo que ellos opinan. Por lo tanto, ¿para qué voy a impugnar si voy a perder? Puedo fundamentarlo adecuadamente el recurso y probablemente me lo declaren bien concedido. Pero en el tema de fondo, ¿cómo puedo ganar si yo ya sé cuál es la posición? Y entonces dice, tengo otra posibilidad. Mejor me voy por un habeas corpus. ¿Sí? Total, el recurso de casación, no estoy agotando. No necesito interponer recurso de casación para agotar, porque el principio de instancia plural es con la doble instancia, ¿correcto? Porque la instancia plural ha sido desarrollado tanto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en la misma línea la Ley Orgánica del Ministerio Público, y te hablan de instancia dual. Entonces eso se cumplió. No necesito interponer recurso de casación y que me lo denieguen. Voy en habeas corpus, porque yo conozco la posición del Tribunal Constitucional. Pregunto, ¿eso es razonable en un sistema jurídico? Que tu suerte dependa finalmente de a qué órgano vas a ir a plantear tu pretensión impugnativa. Porque claro, en este caso, el habeas corpus que tú plantearías está cumpliendo el rol de un medio impugnatorio extraproceso. Porque tú, a través del habeas corpus, por más acción constitucional que sea, lo que estás haciendo a través de ella es cuestionar lo resuelto en un proceso. Y lo quieres que se resuelva en un proceso distinto y por otro juez. ¿Sí? Entonces, pregunto si eso es razonable. ¿O es que acá lo que se tiene que hacer es trabajar por unificación de criterios, ¿no es cierto? Que creo que es la opción que la que yo postulo. Estos son los dos temas que yo quería plantearles, ¿no? Voy a tratar de ir avanzando un poquito sobre este asunto. El otro tema que yo quería plantearles a ustedes está referido al principio de favorabilidad y el control constitucional. Y está vinculado al principio de formalidad. ¿A qué me refiero? Es evidente, doctores,
que uno de los principios esenciales también, que duda cabe dentro de la impugnación, es el principio de formalidad, ¿no? El principio de formalidad que va de la mano con el principio de legalidad. El principio de legalidad te dice que tú solamente puedes utilizar los medios impugnatorios previstos en la ley. De acuerdo, eso está así. No puedes inventar recursos. No puedes inventar medios impugnatorios en general. Sí, de acuerdo. Y para el ejercicio de esos recursos, para el ejercicio de esos mecanismos, ¿no?, tú tienes que cumplir con las formalidades previstas para la misma. En el artículo 405 ustedes pues encuentran, digamos, en líneas generales, ¿no?, el listado de requisitos, cual tabla de donde hay que ir haciendo el check necesario para ver si tu recurso cumple con los requisitos de admisibilidad. Problema aparte, lo conversábamos con el doctor Celis antes de iniciar esta conversación, pues la opción que ha adoptado nuestro código de, por ejemplo, no diferenciar entre lo que es la admisibilidad y la improcedencia, ¿no? Porque adicionalmente la admisibilidad lo pone como una sanción procesal, y la sanción procesal es los efectos de la improcedencia, porque no hay posibilidad de subsanación. Pero más allá de eso, digamos, en líneas generales, esos son los requisitos. Hay un tema que solamente me gustaría aquí señalarles, ¿no?, que es lo siguiente. Fíjense, cuando ustedes hablan en un recurso de los perjuicios o de los agravios, hay que diferenciar, doctores, porque uno de los elementos de toda impugnación es que la decisión judicial que ustedes van a cuestionar les haya generado un agravio, pero el agravio es cómo les perjudica la decisión. Y eso hay que ponerlo. Hay que explicar por qué te perjudica, porque el perjuicio es el que te genera la legitimidad recursal. Para que tú puedas impugnar tienes que tener dos legitimidades. La legitimidad procesal, ser parte en el proceso. Pero lo que te gatilla la posibilidad del ejercicio concreto es que tú tengas legitimidad recursal. ¿Y eso qué significa? Significa que te haya generado un perjuicio. Por eso hay que decir el perjuicio, hay que decir el agravio. Y eso es distinto a la fundamentación del recurso. Y la fundamentación del recurso, yo he visto muchas veces que ponen, los agravios son los siguientes. Y cuando describen los agravios, describen los vicios o errores incurridos por el juez. Esos son los vicios y errores incurridos por el juez. Esos son la manifestación de la falibilidad de como ser humano que tiene todo magistrado. Ese no es el agravio es por qué te perjudica. Eso es la fundamentación del recurso, a través de la explicación en qué se equivocó el juez. Pero solamente esa pequeña apreciación. Por el tiempo, no quiero que no nos va a dar el tiempo para poder revisar alguna jurisprudencia al respecto. La tienen ustedes en la presentación en todo caso. Podemos revisar, pero esta era la parte en la cual yo sí quería llegar con ustedes. Miren, si nosotros revisamos una antigua sentencia del Tribunal Constitucional, la 5194-2005, es un proceso de amparo, la sentencia del 14 de marzo del 2007, en esta sentencia lo que decía claramente el Tribunal Constitucional es que estaba excluido del ámbito de protección a través de una acción de garantía constitucional, la evaluación, ¿no es cierto?, el control de las decisiones judiciales de calificación de los recursos, que eso estaba fuera del ámbito de control constitucional. Sin embargo, si nosotros nos vamos a estas dos otras sentencias del Tribunal Constitucional, uno, la 1443 del 2016, habeas corpus, y una más reciente, la 1097-2020, habeas corpus también de Tumbes, fíjense ustedes lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice es al final, ambas dicen lo mismo, o sea, ambas van a decantar en lo mismo, con resultados distintos, y nos dice, no obstante, también es menester señalar que el análisis de cada caso debe ser guiado a la luz de los efectos que puede generar el impedimento de acceso a recurrir a una instancia superior, como en el presente caso. Conversábamos con el doctor Celis justamente, ¿cierto? Magistrados utilizan el tema de proporcionalidad. Entiendo yo el área de la ponderación, justamente porque hay que verificar eso, ¿no? O sea, puede que no haya cumplido con una formalidad, pero que hay que ponderar es cuánto pierde si yo le rechazo por una mera formalidad el impugnante. ¿Qué pasa si es una sentencia condenatoria? Y por una mera formalidad no va a tener la posibilidad de revisión y es una pena privativa de libertad efectiva. Entonces, ¿qué prima en ese caso? ¿Sí? Pero en ambas sentencias del Tribunal Constitucional, la que ustedes tienen en la pantalla, a su lado izquierdo, lo que hace el Tribunal Constitucional es controlar constitucionalmente la calificación recursal hecha por las instancias de mérito.
O sea, la calificación hecha por el órgano jurisdiccional al momento de calificar los requisitos, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad en estas dos sentencias del Tribunal Constitucional ha dicho, eso, si se equivoca el órgano jurisdiccional, eso sí es revisable en sede constitucional. Que cambia nuevamente lo que antes habían sostenido en esta sentencia del 2007. Entonces, tengamos eso en cuenta. También el tribunal está revisando las decisiones de calificación recursal efectuadas por los órganos jurisdiccionales. ¿Y esto de cara a qué? ¿Por qué permite esto? O sea, ¿por qué es un tema tan importante de sesgo constitucional revisar la calificación recursal? Por el principio de favorabilidad. Y este principio de favorabilidad ha sido reconocido por la Corte Suprema. Tienen ustedes ahí las sentencias. Tiene esta sentencia del año 2018, donde dice, ¿no? Y en consecuencia rige el principio pro actione, por el cual debe interpretarse los preceptos procesales referidos a los recursos del modo más favorable a su ejercicio. O sea, sí, pues, parece que no cumplió. Parece, no, entonces sí cumplió. Porque tengo que interpretar para que acceda. Y este principio pro actione es uno de los principios esenciales del acceso al órgano jurisdiccional, porque lo tiene también el derecho a la acción. ¿Se acuerdan? El derecho a la acción, si ustedes revisan, también funciona el principio pro actione. ¿Por qué? Porque debe permitirse la acción, es la única forma de permitir la tutela. Pues si no accede, ya no hay más que discutir respecto a la tutela, ¿correcto? Y como la impugnación y la acción son instituciones del acceso a la justicia, entonces los dos rigen el principio pro actione. Y esto ustedes también lo van a encontrar, por ejemplo, en esta sentencia plenaria, la 1 del 2013, también habla acerca del reconocimiento de este principio. Este habeas corpus del Tribunal Constitucional también en la misma línea, el principio pro actione. Y esto, fíjense, doctores, a mí a veces me llama la atención y lo dejo solamente por un tema de reflexión. Puedo equivocarme, pero eso es una apreciación subjetiva, por lo tanto no lo tomen como una premisa, simple y estrictamente es una apreciación personal. Yo he visto, o he apreciado, por ejemplo, cómo a veces suelen ser muy permisibles a la incorporación de sujetos procesales dentro de un contexto procesal, por ejemplo, los actores civiles, y justamente la justificación jurisdiccional a ello es el principio de favorabilidad, porque a través del principio de favorabilidad se cumple con el principio de tutela. Pero son muy restrictivos al momento de calificar un medio impugnatorio, cuando no se están percatando que es exactamente lo mismo. Son mecanismos para acceder al órgano jurisdiccional y por lo tanto en ambos, tanto para que una parte se incorpore al proceso como para que una parte, su decisión o la decisión que lo ha afectado pueda ser objeto de revisión, forman parte del mismo plexo garantista del acceso a la justicia. Primer piso, segundo piso, primera instancia, segunda instancia, y por lo tanto rige el principio de favorabilidad. ¿Correcto? Con esto termino, les prometo que sí. Solamente, por lo menos en todo caso, plantearles este problema, ¿no? Que está referido a la capacidad nulificante del órgano revisor. Y esto está vinculado, como ustedes han visto, he tratado de tomar la temática vinculándolos a los principios de la impugnación, ¿no? Este caso está vinculado al principio dispositivo y al vinculado a ella, que es el principio de congruencia. Bueno, esta es la presentación del principio dispositivo en sí mismo, ¿no? La capacidad nulificante del órgano de revisión, o sea, esta es la justificación porque existe, vuelvo a repetir, no es una institución propia del derecho procesal penal peruano, está reconocido en general en la teoría general del proceso, ¿no? Los fundamentos ustedes lo pueden tener ahí, lo pueden apreciar, no la pena tampoco profundizar en este tema. Ahí tienen el reconocimiento normativo, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal. Tienen sentencias de casación, tienen aquí una, la 618-2015 Cusco, donde justamente reconoce el problema no el problema, sino que reconoce la capacidad, esta amplificación de la capacidad del órgano de revisión de poder declarar nulidades absolutas aun cuando estas no hayan sido advertidas por el impugnante, que es el que le fija en principio como regla general lo que va a ser materia de pronunciamiento. Interesante esta casación, la 300-2014 Lima. ¿Por qué interesante? Porque esta casación de una u otra manera comienza a incorporar determinadas limitaciones al ejercicio de la función de la capacidad nulificante del órgano revisor. La anterior reconoce la capacidad. Esta la reconoce, pero dice no es una
no es una capacidad ilimitada, es una capacidad que tiene contornos establecidos. ¿Y por qué tiene contornos? Porque es la excepción, mucho cuidado, no es la regla general, es la excepción. Y la excepción, evidentemente, tiene su justificación en la existencia de nulidades absolutas no evidenciadas, pero, o sea, y además está referido a la nulidad de actos procesales que dependan o deriven de ella. Pero ¿qué es lo central en esta casación? En esta casación lo central es que lo que dicen es lo siguiente. A través de la nulidad, es evidentemente que cuando tú anulas una decisión, un acto procesal, la propia norma te permite que en la medida que se deriven de ella, tú también puedas anular los actos procesales posteriores a la misma. O sea, a partir de esta decisión jurisdiccional, que es la que está viciada, luego de ella se han gestado otros actos procesales que justamente se derivan de esta decisión. Si tú anulas la madre, las hijas derivadas también se van a anular. ¿Sí? Eso está en la norma, además. ¿Sí? Pero ¿a dónde vamos con esto? Pero lo que no puedes hacer es que si tú ubicas la nulidad de un acto procesal, no puedes anular actos anteriores a ese acto procesal viciado, máxime si esos actos procesales anteriores ya han adquirido la calidad de cosa juzgada. La norma te permite anular para adelante, no para atrás. Menos aún si ya han quedado firmes. Ese es un buen criterio de limitación que incorpora esta sentencia de casación, la 300-2014, ¿no? Acá también tienen ustedes reconocimiento también de la capacidad nulificante del órgano de revisión, este caso del año 2008. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? Y con esto concluyo, y es lo que yo quería exponerles. Interesante criterio incorporado por la casación de la 300-2014, ¿no? Que vaya incorporando limitaciones. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Fíjense, si esta es una excepción que te va a permitir salir de los linderos establecidos por el impugnante, ¿no? ¿Hasta dónde puedes irte? Y significa, pregunta uno que la dejo en el tintero, significa que tú como sala de revisión puedes declarar nulidades que estén en el mismo acto procesal objeto de impugnación, pero no advertidas por el impugnante. ¿A qué me refiero? Si el impugnante lo que está cuestionando es la sentencia, entonces el órgano de revisión significa que solamente puede encontrar vicios de nulidad contenidos en la misma sentencia o puede irse a otros actos procesales de ese contexto procesal. ¿Cuál es esa limitación? Miren, por ejemplo, este autor, que está en una revista de Derecho Procesal, de la Maestría de Derecho Procesal, la Universidad Católica, ¿no? Tiene esta frase, ¿no? Dice, tratándose de vicios presentes en la propia sentencia, está refiriéndose que el acto viciado, como el acto procesal cuestionado, es la sentencia, ¿sí? Tratándose de vicios presentes en la propia sentencia, por regla general, no impedirán al juez de pronunciarse sobre el fondo del asunto. En cambio, si éstas se presentan previa a la emisión de la resolución impugnada, es decir, en la sentencia no están los vicios. Lo que se impugna es la sentencia, pero ahí no están los vicios. Los vicios, o sea, los actos procesales viciados, son anteriores. Entonces, este autor lo que sostiene es, dice, no, sí lo puedes declarar, pero ahí tienes que verificar cuál es la incidencia que estos actos anteriores han tenido en la emisión de la sentencia. O sea, si están vinculados, si le han generado esa nulidad, entonces también lo anularás, dice este autor. Pero si son vicios, que por más que puedan ser vicios, ya esa es una interpretación personal, por más de que estos vicios puedan generen nulidades absolutas, pero no tienen incidencia en la decisión final, en consecuencia, debo interpretar yo, no los puedes anular vía capacidad nulificante del órgano revisor. Es una interpretación. Tienen acá también una sentencia de casación donde también entra a trabajar este tema, pero he traído a colación, ¿no?, dos citas importantes y creo que, y quiero con esto concluir y les agradezco de antemano la atención brindada y su comprensión a haberme excedido en el tiempo, lo sé.
Fíjense ustedes, principios elementales de nulidad. Fíjense lo que dice Di Giulio, ¿no? Autor argentino. Esta vulneración, está hablando de las nulidades, porque fíjense, él toca un problema, ¿no? Él evidencia un problema en la justicia argentina, dice. Las nulidades declarables de oficio también presuponen un interés afectado, y esto nunca hay que olvidarlo. Yo no tengo que declarar nulidades porque veo que simplemente están, pues la norma dijo A y tú no has hecho A. Tengo que verificar que haya un interés afectado. El hecho de que, vuelvo a repetir, nadie lo haya impugnado, no me da a mí la tabla rasa de decir, bueno, entonces lo único que voy a hacer es una verificación de incongruencia con relación a la norma. La norma decía que tenías que seguir este procedimiento y no lo has seguido, ¿no? Dice el autor, siempre presupone toda nulidad un interés afectado. Eso lo vamos a ver a continuación, porque esto es parte del principio de trascendencia. En ese punto se registra, dice, el mayor despropósito en la aplicación que algunos tribunales argentinos han realizado del régimen de nulidades y la declaración de oficios. Un vicio que afecte una forma u otro elemento de un acto esencial debe afectar alguna garantía o principio constitucional de modo directo, no en abstracto, doctores. Afecta el debido proceso. ¿De quién? No, el debido proceso. Pero el debido proceso no es en sí mismo una finalidad. Lo que hace es un reconocimiento, tiene una imputación subjetiva, es el derecho de alguien. Por eso dice el autor, entiéndolo yo, es una interpretación, tiene que haber una afectación de modo directo, no en abstracto. Y fíjense lo que a continuación señala. Esta vulneración de la garantía indica la existencia de un perjuicio para quien es destinatario de la tutela. En mi concepto, esto es una de las limitaciones que debería incorporarse jurisdiccionalmente. No se trata de, por más de que ustedes revisen y verifiquen que hay la ocurrencia de vicios y que pueden ameritar una nulidad insubsanable, porque en principio dice el artículo 150D que vulnera un derecho fundamental. Sí, señores, un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental vulnerado. Nulidad absoluta. ¿Y quién es el titular de ese derecho? El señor. ¿Y le ha afectado? ¿Le ha perjudicado? No, pero es el debido proceso. Sí, pero el debido proceso no existe si no es tanto en cuanto sea imputable a alguien. ¿Sí? Entonces, como señalaba el doctor Celis, o sea, esta percepción subjetiva del derecho. Es el derecho de alguien, no es el derecho del proceso. ¿Sí? No es la garantía del proceso, es la garantía para alguien que está inmerso dentro de un contexto procesal. Y yo creo que con mucha claridad lo señala evidentemente el autor cuando nos dice, ¿no? Este principio, que es el principio de trascendencia, tiene una regla general, las nulidades, que no hay nulidad sin perjuicio. Por ello es imprescindible la existencia del vicio, su invocación concreta y el perjuicio que el mantenimiento del acto le acarrea o acarreará en el futuro. Esto es muy importante desde mi perspectiva y creo que es un tema que en todo caso amerita discutirlo, ¿sí? Porque basta que si nosotros hacemos una verificación y dicen, no, es que afecta una norma constitucional y es nulidad absoluta y lo declaro de oficio. Yo comentaba un poco, un caso que conozco, mantener obviamente los linderos del anonimato del caso y todo lo demás, pero es un caso que lo pongo a colación. No voy a dar una opinión al respecto, pero lo pongo en el tapete para que ustedes puedan elaborar una apreciación sobre el mismo, ¿no? Un proceso, un juicio, después de mucho tiempo, concluye con una sentencia mixta, con una condena para algunos, con absolución para otros, ¿no? Y respecto de la cual, obviamente, interpone el recurso de apelación el condenado, sin duda alguna, interpone recurso de apelación también los actores civiles, pero respecto de la reparación, del monto de la reparación, no respecto a la absolución, y el fiscal no apela. O sea, el fiscal manifiesta su conformidad tanto con la parte condenatoria y la cuantificación punitiva correspondiente, cuanto con relación a la parte absolutoria. Muy bien, va a sala, se hace la audiencia de apelación correspondiente, se lleva a cabo, se instala y se lleva a cabo la audiencia de apelación correspondiente, con actuación probatoria y todo lo demás, en la cual, por cierto, el fiscal superior ratifica la posición del fiscal provincial. ¿Sí? En
consecuencia poco más, y lo que señala es que en estricto sentido lo único que persigue es que se confirme el extremo absolutorio porque entiende o porque considera como tal también que la parte absolutoria está correcta, ¿no? Y en relación a la parte de reparatoria no tiene que opinar porque la titularidad le corresponde a los actores. Y de repente la sala de revisión termina anulando la sentencia. Y la anulación se debe, según lo relatado en esta sentencia, estoy diciendo un relato objetivo, no valorativo, por cuanto, a ver, para hacer un resumen del tema, la audiencia se había quebrado. O sea, esta diferencia de 8 días de suspensión de sesiones se había quebrado. Y no en una oportunidad, sino en 2 oportunidades. ¿De acuerdo? Pero este quebramiento, no sé si la palabra sea la correcta, pero digamos, esta ruptura de la continuación de sesiones dentro de este concepto global de audiencia, correcto, había ocurrido en la parte de planteamientos. Es decir, incidental incluso porque se generaron incidentes. No en la parte probatoria, no en la parte de la formación de la prueba. ¿De acuerdo? No en la parte de la actuación probatoria, porque toda la actuación probatoria se llevó a cabo con el juez titular, con el que instaló la audiencia y toda la actividad probatoria. Y evidentemente hace referencia a la norma y lo que a continuación hace la interpretación o subsume la ruptura de la secuela de la audiencia, lo subsume dentro del principio de inmediación y que la inmediación se había roto y la inmediación forma parte del debido proceso y por lo tanto hay una vulneración a un derecho fundamental. Y la razón por la cual anula. Y ahí caben 2 preguntas. Ninguna de las partes cuestionó esta ruptura. Ninguna. Es más, en la audiencia de apelación nadie planteó eso. Y miren que había fiscal, habían absueltos, había condenado, había actor civil. O sea, para nadie era un problema el tema de que se haya roto o no se haya roto. Nadie lo tenía como agravio, nadie se había sentido perjudicado por ese hecho, aunado a lo adicional, como les vuelvo a repetir, que esta ruptura no se produce en la etapa probatoria, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿fue correcta la decisión? O sea, eso yo no lo voy a responder, lo planteo como problema. ¿Fue correcta la decisión de anulación porque objetivamente había supuestamente una transgresión a un derecho fundamental, pero al derecho fundamental, yo diría abstracto, pero no al derecho fundamental de alguien? En otras palabras, pareciera que no había vulneración de un derecho fundamental de uno de los sujetos procesales, de ninguno de los sujetos procesales, sino del derecho al debido proceso en abstracto, ese que está en la Constitución, no del cual es titular algún sujeto, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que trabajar para evitar, y siempre en la línea que debemos entender que esta capacidad nulificante es una excepción, es excepcional, no es la regla general. La regla general es la congruencia. Dicho esto, doctores, yo les agradezco muchísimo, doctor Celio Mendoza Ayma, nuevamente mi agradecimiento eterno por esta invitación, por haberme permitido poder compartir con ustedes estos momentos, esta conversación. Espero haber aportado algunos elementos que les puedan ojalá ser de utilidad y estoy a sus órdenes, ¿no? Para lo que estimen pertinente. Muchísimas gracias por su destacada participación, doctor Luis Fernando Iberico Castañeda. Y nuestros participantes están a la espera de la palabra clave de nuestra sesión 187, doctor, lo escuchamos. Sí, yo creo, y vuelvo reiterando nuevamente el agradecimiento, muy gentiles por su presencia, quedo a sus preguntas y evidentemente la palabra es impugnación. La palabra clave entonces de esta sesión 187 es impugnación. Escuchemos ahora las reflexiones a cargo del doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero, de veras, felicitaciones sinceras, porque el manejo conceptual y problematizador del doctor Iberico Castañeda es extraordinario, tengo que decirlo abiertamente. No se trata de una presentación conceptual de definiciones, sino cómo operativiza los conceptos. Y queda tan claro, por ejemplo, un tema como la falta de logística normativa para los efectos del doble conforme, bien sea por la Suprema,
Y esto me traía a la memoria una reflexión que hacíamos hace buen tiempo en la ciudad de Arequipa, en realidad de pronto atribuir competencia a otra sala superior para que revise la decisión de la sala superior de condena. Pero faltaba justamente ese engarce que usted bien señala, la logística. Tiene que haber un dispositivo legal, una ley, porque estamos hablando de un presupuesto procesal, la competencia. Porque revisaba mientras usted exponía respecto de la competencia que tiene de jueces de sesión preparatoria, jueces que revisan la fundabilidad en segunda instancia, en colegiado, pero porque tienen norma habilitante. Y también bastante inteligente la propuesta, creo, del Tribunal Constitucional en no señalar que el contenido del artículo 425 sea inconstitucional, sino solamente detectar esa ausencia de esa logística, y me gustó el término normativa, para, pues, con ello habilitar para que la Corte Suprema en esos casos excepcionales, y yo creo también con una cuestión más o menos de certiorari también, para que no se abunden, pues se puedan conocer el mérito de algunos procesos. Eso, de veras, doctor, es una limitación, creo, y una acotación que se hace a veces a un debate que se torna disperso cuando de pronto no se da esos puntos que usted ha señalado. El segundo tema que también usted ha abordado con brillantez, es el problema de la admisibilidad y la fuerte reflexión que usted hace en el sentido justamente de, bueno, yo lo considero como, su comentario, como una auténtica pretensión procesal, pero como pretensión impugnatoria, ¿no? Donde tenemos dos efectos, bien sea la revocatoria y bien sea o la nulidad. Pero acá es donde aparecen algunos problemas que creo tienen directamente que ver con el planteamiento procesal, estrictamente procesal que usted realiza. Una coherencia interna entre el efecto de la revocatoria y sus fundamentos como error en valoración fundamentalmente. Y la otra, una nulidad, pero con el fundamento que corresponde a un vicio. Entonces, si estamos claros en eso, cuando se formula esa pretensión impugnatoria, no cabe duda, es el juez quien va a revisar la admisibilidad, quien va a realizar la calificación de admisibilidad, y eso parece muy importante, que el juez tome en serio ese control que tiene que realizar, porque usted en una conversación anterior de su exposición, en las conversaciones previas, señala usted algo muy importante, y que los he señalado a muchos jueces. ¿Quién los defiende a los jueces cuya resolución central, la sentencia, va a ser revisada en segunda instancia? A veces los mal defienden las partes que tienen los intereses contrapuestos al Ministerio Público. Pero este juez que ha expedido esa resolución tiene una extraordinaria oportunidad de ver si que se han configurado esos presupuestos procesales del interés impugnatorio, de la legitimidad recursal. Parece que eso debe ser objeto de una mayor reflexión por parte de los jueces de primera instancia para colocar un filtro. Pero acá no quiero de ninguna manera antagonizar con lo que usted con prudencia señala, el principio pro actione, no hay duda. En la medida de lo razonable se tiene que facilitar para efectos de que en algunos casos incluso supere el segundo filtro y lleguemos a una audiencia en segunda instancia donde no hay un parámetro para hacer un control del principio de congruencia recursal, que es otro de los riesgos. Por eso creo que ese control de admisibilidad debe ser bastante prudente, ¿no? O los dos controles, el segundo a cargo del juez de primera instancia. Creo que los criterios normativos de calificación son los presupuestos procesales. Me parece que un juez que no comprenda bien esa función validante de los presupuestos procesales, carambas, dejará pasar nomás, y luego tendrá que asumir las consecuencias de probables nulidades. Y el otro tema extraordinario que usted plantea, doctor, y que de veras a veces cuando uno tiene los conceptos un poco aislados y no les da esa operación, esa operativización como usted le ha dado. Bueno, siempre se ha hablado del principio de trascendencia, por un lado, hemos hablado de la dimensión objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales, y de pronto cuando decimos que se afectó el debido proceso nos quedamos con una dimensión objetiva nada más. Y el ejemplo que usted propone fue algo muy interesante a propósito de decisiones que se tenía que tomar en juicios que quedaron pendientes de realización antes de la pandemia y se suspendió por buen tiempo. Y si se estaba recién en la etapa de alegatos
de apertura, planteamiento del problema, que eso no podría dar lugar a un quiebre. Pero porque yo estaba razonada mientras usted exponía, claro, pues si solamente corresponde al planteamiento del problema y no ha habido debate, de tal manera que si atendemos a la finalidad epistemológica de que eso sea memorable en cabeza de juez, todavía no se ha producido información, lo que se puede hacer es refrescar nada más ello. Qué duda cabe. Esa perspectiva no solamente atiende a ese interés subjetivo del impugnante, sino que atiende también a una finalidad epistemológica desde la perspectiva del juez. ¿Qué agravio se puede causar? En realidad, doctor, muy impresionada por sus apreciaciones, y si hay algún punto donde he tratado de sintetizar tal vez algo que con propiedad no lo he expresado, quisiera su apreciación, estimado doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Celis. La verdad, bastante agradecido por sus palabras. Mi mayor gusto es poder no haberlos defraudado y poder honrar el compromiso al aceptar esta invitación, doctor, y como siempre renovándole mi intención cuando ustedes lo estimen conveniente, a sus órdenes. Fíjese, doctor, usted pone un tema que en mi concepto es muy, muy importante, y es la labor que tiene que tener el juez al momento de calificar un recurso. Porque fíjese, lo que pasa es que cuando nos perdemos de perspectiva que la impugnación no es parte del derecho de defensa, no está ahí, que la impugnación es parte que está vinculado al tema de la acción, del acceso a la justicia. Entonces, y ahí le encontramos la similitud más con el derecho a la acción. Pero le digo, la acción es la llave que me permite entrar a la primera instancia y la impugnación a la segunda. O sea, son actos absolutamente similares. Se diferencian solamente a qué escenario van, a qué escenario me permiten accesar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ¿no? Ve la labor de un juez civil al momento de calificar una demanda, es una labor estricta y no irrumpe con ningún derecho, con ningún principio pro actione. No es necesario que lo que tiene que verificar, ¿no? De la misma exigibilidad o la misma exigencia respecto a los requisitos o presupuestos de los medios impugnatorios tiene que tener la misma entidad con relación al principio del derecho de la acción. O sea, para eso existe. O sea, uno tiene que ser de lo mismo riguroso al tema. Entonces, ¿dónde entra a funcionar el principio pro actione y por qué es el problema en materia procesal penal? Porque, como bien sabemos, en materia procesal civil, la sanción, tanto para la acción como para la impugnación, va, en degradé. Comienza con la inadmisibilidad, en la medida, obviamente, que lo que se haya vulnerado son requisitos de forma. Pero es una inadmisibilidad en el sentido estricto, cual lo define el Código Procesal Civil. En consecuencia, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Que pueda subsanar. Te lo devuelvo y subsana. Pero ya te dije, ya te di la instrucción de dónde está tu defecto. ¿Dónde está tu problema para que puedas ayuda del juez? No es, el control de admisibilidad no debe ser entendido como una sanción, es por el contrario, una ayuda para que el titular que está ejerciendo ese derecho pueda conducirse adecuadamente y tener un vehículo adecuado que le permita discutir su pretensión en segunda instancia. Es exactamente lo mismo, entonces hay que entenderlo de esa manera. El problema surge en que nuestro modelo procesal no recoge la inadmisibilidad en estricto sentido, cual está prevista en el Código Procesal Civil, porque la consecuencia jurídica es de improcedencia, porque no te da la posibilidad de subsanación. Entonces, claro, nuestro modelo procesal lo utiliza la inadmisibilidad, lejos de ser un mecanismo para ayudarte a construir una sanción procesal. En consecuencia vienen los grandes temores de los abogados o del fiscal al momento de elaborar su recurso, ¿no? Entonces, es por esa razón, como la sanción es tan drástica, que yo considero que eso ha demandado, tanto que ya en las últimas sentencias de la Corte Suprema, como en la ya del Tribunal Constitucional, como que lo que dicen es, mira, como que el principio pro actione tienes que tenerlo más presente en el proceso penal que en el proceso civil, porque en el proceso civil tienes la inadmisibilidad con efecto subsanatorio, pero como en el proceso penal no lo tienes y la sanción es muy drástica, entonces ahí como que extiende el ámbito de aplicación del pro actione. A la menor duda, cumplió. A la menor duda,
pásalo. ¿Por qué? Por el efecto y la inadmisibilidad que tiene en el proceso penal. Es mi parecer, doctor. Creo que por eso está funcionando de esa manera, por nuevamente un defecto logístico normativo en el Código Procesal Penal. Muy bien, muchas gracias por su respuesta al doctor Luis Fernando Iberico Castañeda. Muchas gracias, doctor Celis Mendoza, por su reflexión. Y anunciarles que en nuestra sesión 188 de nuestra cátedra de los jueves nos acompañará el doctor José Urbano Martínez con el tema estándares probatorios en materia de violencia de género. Y vamos ahora con algunas interrogantes planteadas a nuestro expositor en su exposición de hoy. A ver, nos preguntan lo siguiente: doctor Iberico, ¿qué nueva jurisprudencia podría citarnos respecto a la impugnación de la terminación anticipada, temática álgida hoy en día, ya que en tiempos de pandemia, por no ser presencial, las audiencias de esta temática conllevan a vicios por múltiples defectos, como advierte? Dice que queda atento a su respuesta. Sí, bueno, le mentiría si le digo que tengo algún conocimiento sobre una jurisprudencia específica referida a impugnación en materia de terminación anticipada. Le mentiría si yo le recomendara alguna, porque no la he visto, pero encantado de la vida si usted me plantea cuál es el problema que usted ha tenido en sentido concreto, de poder darle mi apreciación al respecto. Encantado de la vida. Mil disculpas que no le pueda dar la respuesta a su interrogante. Le digo, mira, te recomiendo, pero sí creo poder darle alguna apreciación si usted me plantea exactamente cuál es el problema que tiene. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ambos por su participación en nuestra sesión 187 y quedamos eternamente agradecidos por tan brillante exposición. Gracias a ambos. Nos estamos viendo la próxima semana ya con la sesión 188 de la Cátedra de los Jueves. Han sido ustedes muy amables. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muy amables. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.